Buenas tardes a todos. Bueno, en este video vamos a ver ya las ecuaciones que hemos visto hasta ahora de la electrostática. Vamos a ver cómo estas ecuaciones están contenidas en la ecuación de Poisson. Bueno, ¿qué hemos visto hasta ahora? Aunque el campo eléctrico producido por una distribución volumétrica de carga en un punto del espacio en el entorno de esa distribución, punto R, está dado por esta expresión, que es esta integral sobre todo el volumen de los campos producidos por cada uno de los elementos de carga, ¿verdad?, de la distribución, que es esto, 1 entre 4 pi epsilon 0 rho de r' u' dv' entre r menos r' al cuadrado, es el campo producido por cada elemento de carga de la distribución, ¿va? Entonces aquí está contenido lo que es el campo eléctrico producido por una carga puntual y el principio de superposición, ¿sí? ¿Qué más hemos visto? Que si yo construyo una superficie cerrada hipotética S, superficie gaussiana, digamos, la integral sobre esa superficie cerrada de este campo eléctrico producido por la distribución es igual a la carga encerrada entre epsilon 0, que es la permitividad del vacío. La carga encerrada pues va a ser simplemente la carga que esté contenida en esta superficie, que la podemos expresar como la integral de la densidad volumétrica de carga rho de r, pero integrada nada más sobre el volumen encerrado por esta superficie S. Sabemos que esta carga, por ejemplo, no contribuye al flujo. Sí contribuye al campo eléctrico, pero no al flujo de campo eléctrico. Y eso constituye lo que se llama la ley de Gauss en forma integral. Lo que hicimos, definimos el concepto de divergencia del campo eléctrico como el límite del flujo a través de una superficie cerrada cualquiera que encierra al punto R, dividida entre el volumen encerrado, y en el límite va cuando esa superficie tiende a cero. Entonces en cada punto de aquí, ya sea dentro de la distribución o acá afuera, podemos definir la divergencia. El límite, este límite se denota por esto, divergencia, resulta ser igual al operador gradiente multiplicado producto punto, que es este operador gradiente, por el campo eléctrico. El producto escalar va de aplicar este operador vía producto escalar al campo eléctrico, resulta ser esto, ¿sí? Ahora, si juntamos la ley de Gauss integral con el teorema de la divergencia, que vio la profesora Angélica, que me dice que el flujo de un campo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a la integral de la divergencia de ese campo eléctrico, cualquier campo vectorial, de hecho este es válido para cualquier campo vectorial, sobre el volumen encerrado por esa superficie, ¿sí? Esta igualdad entonces me permite que si yo sustituyo aquí la integral de superficie por la integral de volumen de la divergencia, tenemos que los integrandos van a ser iguales y llegamos a la ley de Gauss en forma diferencial, ¿verdad? Que me dice que la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad volumétrica de carga entre la permitividad del vacío. Yo llegué a esta ley también haciendo tender a cero esta integral, ¿va? Mando el límite y viendo que entonces que este límite dividido entre el volumen de la superficie cerrada es la divergencia, entonces los integrandos deben ser iguales, ¿va? De estas integrales, que son sobre cualquier superficie cerrada. Bueno, luego lo que hicimos fue definir el potencial electrostático en un punto del espacio en el entorno de esta distribución, como esta integral, ¿va? Que esto viene siendo el trabajo por unidad de carga, ¿va? Para traer una carga de prueba desde infinito hasta el punto R. Y bueno, ese trabajo lo podemos hacer a través de una trayectoria cualquiera, ¿va? Porque este campo suele ser un campo conservativo. Si usamos aquí el campo eléctrico producido por toda la distribución, lo metemos aquí, lo vamos haciendo igual que este campo eléctrico es la suma de los campos eléctricos producidos por cada elemento de carga, llegamos a esta expresión para el potencial electrostático en el punto R, que viene siendo la suma de los potenciales electrostáticos producidos por cada uno de los elementos de carga. También otra vez aquí está metido el principio de superposición, que ese potencial producido por cada elemento de carga sería 1 entre 4 pi epsilon 0 por rho de r' dv', que sería el elemento de carga, entre la distancia de ese elemento de carga
al punto R, que es R menos R' magnitud. Luego vimos el concepto de superficies equipotenciales, definimos lo que es el gradiente del potencial electrostático en cualquier punto del espacio, y vimos entonces que hay una relación también entre el campo eléctrico y el potencial que era esperada, porque aquí tenemos que el potencial está dado en términos de la integral de línea del campo eléctrico, pero también el campo eléctrico lo podemos calcular a partir del gradiente del potencial, es menos el gradiente del potencial electrostático. Esta ecuación me dice que como el gradiente siempre va en la dirección en que aumenta el potencial, que el campo eléctrico siempre va en la dirección en que disminuye el potencial electrostático. Luego vimos también que la diferencia de potencial entre dos puntos en el espacio A, R y RF, sería igual a esta integral, ¿va? BRF menos BRI es igual a menos la integral de RI a RF del campo eléctrico punto DL, ¿sí? Y eso nos permite ver que si hacemos la integral de línea sobre una trayectoria cerrada, acuérdense que esta integral no depende de la trayectoria, lo podemos hacer por la trayectoria que queramos. Si lo hacemos sobre una trayectoria cerrada, pues ¿qué pasa? Si el punto final coincide con el punto inicial, esta integral debe ser 0. Entonces la integral del campo electrostático sobre una trayectoria cerrada, aquí le estamos poniendo un circulito, o sea, una sola viborita quiere decir que es una integral de línea, y poniéndole un circulito a esa integral, quiere decir que es una integral sobre una trayectoria cerrada C, una curva C. Pero esto implica entonces que el rotacional del campo eléctrico, ¿sí?, es igual a 0, es decir, este campo es irrotacional. También se puede demostrar, que si el campo eléctrico se puede encontrar como el gradiente de un potencial de una función escalar, el rotacional de un gradiente siempre me va a dar igual a 0, ¿sí? Entonces, tenemos que el campo eléctrico producido por una distribución de carga satisface la ley de Gauss, ¿va? La ley de Gauss integral. El potencial electrostático que se obtiene a partir de la definición, ¿va? El potencial en términos del campo eléctrico, satisface una ley que se llama ley de la circulación integral, que quiere decir que el campo eléctrico es conservativo, ¿sí? Esta gamma, una integral sobre una trayectoria cerrada, se conoce como la curvatura del campo eléctrico, y esto básicamente lo que me dice es que las líneas de campo electrostático no se cierran sobre sí mismas, ¿sí? Entonces la ley de Gauss en forma diferencial se expresa de esta manera, y la ley de circulación en forma diferencial se expresa de esta manera, o equivalentemente que el campo eléctrico se puede encontrar como menos el gradiente del potencial electrostático. Ahora, juntando estas dos ecuaciones, si sustituimos aquí en la ley de Gauss en forma diferencial la divergencia de, ponemos el campo eléctrico, en vez de campo eléctrico ponemos como menos el gradiente del potencial, y vemos que esto, la divergencia del gradiente, es el operador laplaciano, llegamos a la ecuación de Poisson, que me dice que el laplaciano del potencial electrostático es igual a menos la densidad volumétrica de carga en cada punto del espacio entre epsilon 0. Entonces, ya para finalizar, podemos ver aquí que la ecuación de Poisson pues viene siendo la ecuación fundamental de la electrostática, porque aquí está contenida la ley de Gauss, ¿sí?, para el campo eléctrico, y también la ley de la circulación para el campo eléctrico, que me dice que el campo electrostático es conservativo, ¿sí? Entonces esta sería la ecuación equivalente, por ejemplo, a la segunda ley de Newton para la mecánica, a partir de la cual ya puede uno describir el comportamiento mecánico de partículas. Aquí, a partir de esta ecuación, podemos describir el comportamiento eléctrico. Podemos ver cómo son los campos eléctricos producidos por las fuentes de carga y cómo interactúan las cargas con unas cargas con otras. Entonces, se puede mostrar que resolviendo esta ecuación de Poisson se llega a esta expresión, que esto es solución, una solución de la ecuación de Poisson, que es precisamente el potencial electrostático producido en este punto, producido por la distribución de carga. Luego, a partir de ese potencial podemos calcular el campo eléctrico en este punto del espacio.
tomando el gradiente negativo del gradiente del potencial, se llega a esta expresión para el campo eléctrico, ¿sí? Se puede mostrar, así matemáticamente, ustedes aquí van sacando las derivadas parciales, llegan a esta expresión para el campo eléctrico, el campo vectorial. También se puede mostrar a partir de estas expresiones que el rotacional de, porque el rotacional de un gradiente es 0, entonces la ley de la circulación, la ley de Gauss en forma diferencial, y ya para ver cómo interactúa la carga Q con esta distribución de carga, pues simplemente lo que hacemos es multiplicar la carga Q por el campo eléctrico y eso me da la fuerza que siente esta carga Q debido a esta distribución de carga. O también podemos ver la interacción vía la energía potencial electrostática que tiene la carga Q, que es simplemente multiplicar la carga Q por el potencial electrostático en el punto R. Bueno, pues muchas gracias. Con esto termino este video. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.